Saludos cordiales, mi nombre es Carmina Yamilet Cruz Romero, soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales de la Universidad de El Salvador. En esta ocasión estaré realizando la primera prueba ordinaria de la asignatura Seminario 2. ¿De qué se trata esta prueba? Bueno, se trata de conocer las estrategias que se utilizan para llamar la atención a estudiantes en el estudio de la física y la química. Una de las estrategias para llamar la atención de los estudiantes en el estudio de la química es la utilización de la tecnología. El uso de la tecnología facilita la transformación de procesos de aprendizaje que permiten desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes. Las TICs pueden ser de gran ayuda en las clases de física y la química, porque el comportamiento de las fuerzas en diversas situaciones o las características de los elementos químicos y sus reacciones se comprenden y asimilan mucho mejor a través de simulaciones, aplicaciones o experimentos o actividades interactivas. Un ejemplo de cómo se utilizarían las TICs puede ser mediante el uso de simuladores virtuales, ya que en la mayoría de las escuelas de nuestro sistema educativo carece de laboratorios prácticos, siendo una de las principales causas por las que no se realizan experimentos dentro del aula, además de no tener los materiales adecuados para realizar las dichas prácticas de laboratorio. Una actividad donde utilizaría un simulador virtual en la asignatura de química sería en octavo grado con el tema de la escala de pH. Este se utilizaría para determinar el pH de diferentes disoluciones, donde primero se elaboraría una guía de actividades con sus respectivos objetivos. ¿Cuáles serían estos objetivos? Bueno, sería aprender a usar el indicador universal de pH donde se muestra el simulador. El siguiente sería determinar el pH de las siguientes disoluciones. Y por último, identificar si las disoluciones son ácidas, básicas o neutras. Seguido de su marco teórico, donde se explicaría la escala de pH, las características de los ácidos y las bases, los diferentes métodos que se utilizan para medir el pH y la ecuación que se utiliza para calcular el pH. Luego se da a conocer las indicaciones de la parte experimental, donde se explica paso a paso el uso del simulador. Luego el estudiante procede a hacer sus respectivos apuntes de lo que realizó o de lo que pudo observar dentro del simulador. De esta forma el estudiante puede identificar si una disolución es ácida, básica o neutra. Y para finalizar, los estudiantes deben proceder a responder una serie de preguntas relacionadas con lo desarrollado en la práctica virtual. Otra estrategia para llamar la atención de los estudiantes en el estudio de la química es con la creación de actividades experimentales. Al realizar actividades experimentales se promueve que los alumnos adquieran conocimientos por sí mismos, de modo que el contenido que se aprende no se presenta en su forma final, sino que se debe ser descubierto por cada estudiante. Aplicando un ejemplo de una actividad experimental en el área de la química, podría ser al realizar una actividad para identificar los tipos de mezclas homogéneas y heterogéneas, donde se utilizarían materiales al alcance del bolsillo de los estudiantes o materiales de uso cotidiano. En este proyecto se trabajaría con estudiantes de séptimo grado, con el tema de la unidad 5, preparemos mezclas.
donde también, al igual que en la práctica virtual, se elaboraría un guión de actividades con el tema donde se explica qué es una mezcla. Se les explica a los estudiantes que las mezclas son proporciones de materias compuestas por varias clases de sustancias puras en una proporción variable, en la que cada una de las sustancias retiene sus propiedades, es decir, su propia identidad química, y que las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. ¿Pero qué son las mezclas homogéneas? Pues son las que poseen igual composición y propiedades en toda su extensión, por lo que son uniformes en todas sus partes. Y las mezclas heterogéneas no tienen la misma composición y propiedades en todas sus partes, por lo que es posible identificar físicamente sus componentes. Es decir, que se puede observar a simple vista. Los materiales que se utilizaría en esta práctica sería agua, sal, azúcar, vasos desechables transparentes, arena de mar, si el estudiante vive cerca de una zona costera, si no, no se realizaría con la arena de mar. Una cuchara, arroz y frijoles. En la primera actividad, identificando mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, el primer experimento sería llenar el procedimiento que se llevaría a cabo en el primer experimento sería llenar un vaso con agua hasta la mitad, agregar una cucharada de sal en el agua y luego mover con la cuchara. Escribir las observaciones y identificar qué tipo de mezcla se forma con el agua y la sal. En el experimento número 2, el procedimiento sería llenar un vaso con agua, agregar una cucharada de azúcar en el agua, luego mover con una cuchara y también escribir las observaciones y identificar qué tipo de mezcla forma el agua y el azúcar. Al igual, en el experimento número 3, el procedimiento sería llenar un vaso con agua, agregar 2 cucharadas de arena en el agua, luego mover con la cuchara y escribir las observaciones. Y al igual, identificar qué tipo de mezcla se forma el agua y la arena. En el experimento número 4, el procedimiento que se llevaría a cabo es que en un vaso agregar una pequeña cantidad de frijoles, luego agregar arroz en el mismo vaso, mover con la cuchara y anotar las observaciones y qué tipo de mezcla forma el arroz y los frijoles. De esta manera los estudiantes pueden experimentar, observar e identificar si una mezcla es homogénea o heterogénea. Y al igual que también descubren por sí mismos, ya que con la experimentación se genera un pensamiento más creativo, se genera una confianza por la investigación científica, lo cual permite descubrir y comprobar determinados fenómenos o principios científicos. En la segunda parte estaré dando respuesta a las preguntas que se nos asignó en la primera prueba ordinaria. Teniendo como respuesta en la número 1 es que una de las ventajas que percibo en mi formación docente ante los nuevos desafíos y desarrollos que se experimentan en el mundo tecnológico es que se me ha permitido tener un mayor conocimiento en la aplicación de herramientas tecnológicas, ya que la tecnología es una forma estratégica que como docente debemos asumir en estos tiempos como una herramienta fundamental en nuestro sistema educativo. Dando respuesta a la número 2, las adecuaciones son principalmente en romper la brecha digital,
en los estudiantes. Al crear guías de estudios virtuales, se genera a que ellos se familiaricen con herramientas digitales, ya que algunos estudiantes poseen herramientas tecnológicas como un teléfono, una tablet o la computadora. También al desarrollar un laboratorio virtual, ya sea de física o de química, ayuda a mejorar la interpretación del mismo. Dando respuesta a la pregunta número 3, la importancia de considerar las metodologías activas participativas a nivel de educación básica y de educación media es que ofrecen una alternativa atractiva a la educación tradicional. Esta forma de trabajo lo que busca es provocar un cambio en el aula. Permite que el estudiante pase de un aprendizaje memorístico a una de aprendizaje interactivo. Las metodologías participativas fomentan que los estudiantes se apropien de un tema. Dando respuesta a la pregunta número 5, que por qué es importante considerar en los programas de estudio el modelo didáctico y el cambio conceptual, así como también el aprendizaje significativo. Bueno, estas actividades generan conocimiento, aplicando a la realidad de los estudiantes y ayudando a la práctica de conceptos científicos en la vida cotidiana del mismo estudiante. Dando respuesta a la pregunta número 6, ante el problema de poco análisis y comprensión que se da en los estudiantes, una de las estrategias de aprendizaje que utilizaría es el uso de mapas conceptuales, porque cuando hacemos el uso de mapas conceptuales estamos presentando conceptos de manera visual y lógica, y de esta forma se relacionan múltiples ideas y conceptos para favorecer la comprensión de los diferentes temas. Otra técnica sería el aprendizaje basado en proyectos. Este aprendizaje apoya al estudiante ya que le permite adquirir conocimientos y habilidades básicas de investigación. Favorece el trabajo colaborativo, la responsabilidad de la participación individual y progresivamente construir el conocimiento. Otra estrategia sería el aprendizaje basado en problemas. Esta técnica didáctica se caracteriza por promover el aprendizaje autodirigido y pensamiento crítico, encaminado a resolver dichos problemas. Dando respuesta a la pregunta número 7, ¿cómo aplicaría el modelo de aprendizaje significativo? Bueno, para aplicar el modelo de aprendizaje significativo en el área de física y química, se debe tomar en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, así como también planificar actividades que despierten el interés del estudiante, fomentar una actitud crítica y promover el análisis de la información mediante casos prácticos, además de preguntar constantemente para generar una atención sostenida y validar el aprendizaje. La respuesta de la pregunta número 8, de cómo incluiría el método de discusión en los conocimientos científicos de la física y la química. Bueno, según el tema que se maneje, la actividad puede ser de varias formas, entre formular una pregunta entre los estudiantes y discutir la respuesta. Otra actividad sería un debate donde uno defienda una teoría de un dicho contenido. Dando respuesta a la pregunta número 9, en la historia de la física y la química como ciencias consolidadas, los impactos que se ha tenido en las últimas décadas es que se produjeron grandes descubrimientos como fueron los de los rayos X, la radiactividad, la estructura cristalina y relevante
teorías como la teoría atómica, la teoría cuántica o la de la relatividad, debidas a Rutherford, Bohr, Planck, Einstein, etc. En cuanto a la química, la aplicación de la teoría atómica y la cuántica dio lugar a una nueva interpretación sobre el comportamiento de los elementos y sustancias químicas. Las teorías sobre el enlace químico explicarían las reacciones químicas y los mecanismos de dichas reacciones. Las nuevas teorías y medios experimentales hicieron cambiar las viejas ideas empíricas de los primeros químicos en la historia. Eso es todo de mi parte. Gracias.